Entonces, como les decía, hoy día vamos a ver algunos problemas más de la primera ley de la termodinámica, específicamente para sistemas cesados. Ya habíamos visto bastantes problemas, ¿no? De este tipo. Vamos a ver ahora, ya no tanto los más complicados, pero vamos a ver un poquito los más sencillos que nos puede tocar en esta parte, ¿no? Entonces, empezaremos con el problema número 4 que ha entrado en un examen parcial, en el primer parcial del examen del 2013, hace unos 7 años casi, ¿no? 8 años. Entonces, el problema nos dice lo siguiente. Un tanque rígido de 1,5 metros cúbicos se halla a presión de 200 kilopascales. Contiene 5 litros de líquido y el resto es vapor. Calcular la transferencia de calor necesaria para, inciso A, evaporar completamente, inciso B, elevar la temperatura hasta 400 grados centígrados y, inciso C, elevar la temperatura hasta alcanzar los 800 kilopascales. Entonces, ese es el problema. Ya no es tan largo como los anteriores, pero sí nos dice algo bien interesante. Primeramente, acá nos está dando el volumen total. Vamos a decir el volumen del líquido más el volumen de vapor. Luego acá nos da una propiedad que es la presión inicial. Es la presión 1. Por otro lado, nos dice que contiene 5 litros de líquido. Esos 5 litros de líquido se está refiriendo al volumen del líquido directamente. Y luego nos dice que el vapor, es el resto es el vapor. Entonces tendríamos que tomar en cuenta que el volumen total está dado por el volumen del líquido más el volumen del vapor. Y de acá podemos sacar automáticamente que el volumen del vapor es igual al volumen total menos el volumen del líquido. Eso es algo que ya conocemos. Entonces, en este punto también nos está dando el volumen del vapor. Ahora, con estas características, nos dice calcular la transferencia de calor necesario para, inciso A, evaporar completamente. Entonces, ¿cuándo se va a evaporar completamente? Para el inciso A, de eso tenemos que entender que se va a evaporar todo cuando mi calidad llegue a ser vapor solamente. Entonces, ¿cuándo era mi calidad solo vapor? Es cuando mi calidad es igual a, perdón, cuando mi calidad es igual a 1. Entonces, cuando yo tengo una calidad igual a 1, en mi sistema yo solo tengo vapor. Entonces, estaría actuando como un vapor saturado, ¿no? Eso quiere decir que la última molécula de, bueno, lo último de agua o de líquido que había en nuestro sistema se va a convertir en vapor. Y por lo tanto, ya todo es vapor. Entonces, se le llama vapor saturado. Entonces, ese es el primer dato que tenemos. Para el segundo dato, para el inciso B, nos dice la temperatura. Para el inciso C, nos dice la presión. Entonces tenemos que calcular la transferencia de calor para cada uno de estos casos. Y algo bien interesante, en un inicio nos dice que es un tanque rígido. Si es un tanque rígido, automáticamente esto les está diciendo que es un proceso a volumen constante. Eso tomarlo en cuenta, ¿no? Listo, con eso sería ya todas las propiedades que podríamos sacar del enunciado de este problema. Entonces, hagamos la resolución. Solución del problema. Datos. Tenemos el volumen inicial, o sea que es el volumen durante todo el proceso, que va a ser igual a 1,5 metros cúbicos. Tenemos la presión 1, que es 200 kilopascales. Tenemos el volumen del líquido 1, que es 5 litros, y el volumen del vapor 1, que lo vamos a calcular. Ahora nos pide para el inciso A la transferencia de calor cuando mi calidad es igual a 1. Inciso B cuando mi temperatura 2 es igual a 400 grados centígrados. E inciso C cuando mi presión 2 es igual a 800 kilopascales. Entonces, para tratar de resolver estos problemas, lo que tenemos que hacer es dibujar primeramente. Tenemos un lugar, o sea, tenemos un recipiente
rígido que no va a cambiar de volumen. En este recipiente yo tengo agua. Una parte es vapor, que es esta parte celeste más o menos, esa parte que está dibujado ahí, que lo vamos a poner con puntitos más o menos, que representaría al vapor. Y la parte de acá abajo representa al líquido. Entonces, en un inicio yo tengo tanto vapor como líquido. Y si se dan cuenta, la mayor cantidad de volumen es ocupando el vapor. Ahora vamos a entender por qué. Posterior a eso, dice que este proceso se realiza a volumen constante, porque como es un recipiente rígido, el recipiente no vamos a cambiarlo, ¿no? Por lo tanto, yo sé que es un recipiente total y nos pide para el inciso A que solo haya vapor. Para el inciso B nos pide a una temperatura de 400 grados centígrados, que automáticamente cuando ya ven una temperatura mayor a la temperatura, o esta temperatura es mayor a la temperatura del punto crítico, por lo tanto pueden decir que esta temperatura solo hay vapor también. Ahora, en este caso, no podemos decir lo mismo, no podemos decir que solo va a haber vapor o solo va a haber agua, ¿no? O sea, no tenemos la situación exactamente acá porque no conocemos si a esta presión se va a comportar como vapor saturado o como líquido comprimido o como una mezcla de líquido y agua, ¿no? Entonces, hay que analizar para el inciso C, pero tanto para el A y para el B, en el punto 2, o decir, en el estado número 2, solo vamos a tener vapor. Acá vamos a tener solo vapor. Todo el agua se ha evaporado. Entonces, ese es el proceso que nos dice el problema. Eso es lo que nos dice, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que siempre hacemos. Primeramente, vamos a colocar qué nos pide el problema. El problema nos pide encontrar la transferencia de calor que se produce en el sistema. Ahora, ¿cómo voy a hallar esta transferencia de calor? Lo primero que se tienen que acordar, y esto es siempre que les pida transferencia de calor, es la primera ley. Entonces, ustedes tienen que aplicar la primera ley, que es el calor menos el trabajo, es igual a la variación o al cambio de energía interna, ya sea que los representen en función de, que no tenga por unidad de masa o que los representen que tenga por unidad de masa. Entonces, esa es mi ecuación. De acá yo tengo que sacar una conclusión primero. Para poder hallar el calor o la transferencia de calor, yo tengo que encontrar el trabajo y el cambio de energía interna. Entonces, tengo que sí o sí encontrar el trabajo. Y ese es el primer análisis que vamos a hacer, porque el cambio de energía interna es una propiedad. Entonces, si yo tengo dos propiedades en mi primer estado, voy a poder calcular mi energía interna. Entonces, vamos a decir definición de trabajo en un sistema cerrado. Sabemos que el trabajo se da por dos formas. Una es cuando se produce por un sistema móvil que esté en movimiento en nuestro sistema y el otro se produce cuando sea otro tipo de trabajo producido por tal vez por una resistencia, por una paleta, por una diferentes tipos de mecanismos que se pueden presentar que generen potencias en nuestro sistema. En este caso no hay ninguna de de los dos tipos y además que sabemos como la integral, si fuera digamos si se produciría un trabajo móvil, es el trabajo se define como la integral desde un estado 1 hasta un estado 2 de la presión derivada del volumen, ya sea que lo representemos sin unidades de masa o también lo representemos por unidad de masa. Ahora, lo importante acá es que está en función del volumen, pero nuestro volumen en nuestro sistema no cambia. Nuestro volumen es constante. Por lo tanto, decimos, como el volumen es constante, entonces mi trabajo es cero. Entonces, debido a esta deducción que ya hemos podido sacar, tenemos que reemplazar en la primera ley y nos queda lo siguiente, que el calor o transferencia de calor es igual al cambio de energía interna, o es decir, la masa del líquido más la masa del vapor por la energía interna 2 menos la energía interna 1. Y esta va a ser mi ecuación alfa. Esa es mi transferencia de calor. Ahora acá esto puede ser cambiado por la masa total, claramente. Entonces, ¿cómo podemos encontrar la masa total?
De manera sencilla, pues puede ser en el primer caso, para para el estado uno, encontrar el volumen específico uno, dividirlo a volumen sobre volumen específico y encontrar la masa total. Pero también podemos hacerlo de manera individual, porque aquí yo tengo un volumen del líquido y un volumen del vapor, ¿no? Entonces también podemos hacerlo de esa forma. Entonces, no sé si alguien tiene alguna consulta hasta acá, algo que el problema no se está entendiendo, alguna duda. En este problema tal vez podríamos decir que esta ecuación solo va a cumplir para el inciso A, pero si nos damos cuenta en el inciso B, lo único que cambia es el estado número 2, digamos, ¿no? Entonces, siempre va a ser esto constante, por lo tanto el trabajo siempre va a ser cero. Ahora, esto ya puede, como les decía, pueden tomarlo como una masa total o pueden tomarlo como la masa de líquido más masa de vapor. Eso es la masa en un inicio. Esta masa siempre se mantiene constante debido a que es un sistema cerrado, ¿no? Entonces, esta ecuación en realidad nos va a servir para los tres incisos, para el inciso A, para el inciso B y para el inciso C. Lo único que nos faltaría ahora es encontrar las masas, es decir, la masa de líquido y la masa de vapor, y también las energías internas 2 y la energía interna 1. Solo eso nos falta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para encontrar estas propiedades? Pues, aunque sea redundante, pues propiedades. Tenemos que encontrar las propiedades de estos sistemas, de estos estados, ¿no? Entonces, decimos en el estado 1, yo tengo una presión 1 que es 200 kilopascales y tengo una calidad 1. ¿Y eso cómo sé que voy a obtener la calidad 1 de acá? Eso es una indirecta que este problema me da. Entonces, yo tengo el volumen del líquido y también tengo el volumen del vapor, ¿no? Entonces, yo voy a obtener la calidad? Entonces, ahí está un momento de hacer un poco de análisis y recordar la definición de calidad. Hay muchos que cometen el error de decir que la calidad es igual al volumen del vapor sobre el volumen del vapor más el volumen del líquido. Esto no es correcto. Aunque esto le tomen como volumen específico, tampoco sería correcto. Lo correcto es que la calidad se define como la masa de vapor sobre masa total, o decir masa del vapor más masa del líquido. Entonces, una vez que yo tengo esta ecuación, automáticamente para encontrar la calidad, yo tengo que tener la masa de vapor, la masa del líquido, ¿no? En ambos casos yo tengo que tener. Y esos datos justamente también son necesarios para poder encontrar la transferencia de calor total. Ahora, algo importante acá es que tenemos que encontrar primeramente el volumen, porque vamos a ir a tablas, ahora con el estado uno decimos que vamos a calcular la calidad uno y una vez que tenemos la calidad uno pues procedemos a hallar la energía interna uno, ¿no? Ese es para el primer estado y además el volumen específico uno. Por otro lado, en el estado 2 yo tengo una calidad 2A. Vamos a colocar estado 2A porque se refiere a que es el inciso A. El estado 2A es igual a 1 y además sé que mi volumen específico 2A es igual a mi volumen específico 1. Entonces, con esas dos propiedades, yo puedo encontrar la energía interna 2A. Por otro lado, yo tengo un inciso 2C, que va a ser para una presión 2C de 800 kilopascales. Como el volumen es constante, entonces mi volumen 2C, es decir, o mi volumen 2 del inciso C, es igual a mi volumen 1 para mi estado 1. Y lo mismo, vamos a hallar la energía interna 2C. Lo mismo para al estado 2B, o es decir, para el inciso B, donde me dan la temperatura de 400 grados centígrados y el volumen es constante, por lo tanto, voy a tener volumen específico 2B. Con estas dos propiedades, yo puedo hallar la energía interna 2B. Ahora, el lío acá, o lo único que está complicadito, digamos, es hallar la calidad, porque cómo yo voy a hallar la calidad, ¿no? Entonces ahí está un poco donde se puede entrancar en ese problema. Entonces, vamos a hallar la calidad 1.
Cuando hablamos de calidad, tal vez este concepto solo es importante cuando hablamos de mezcla saturada. Si ustedes toman en cuenta que que tienen que hallar la calidad, automáticamente están diciendo que en el estado uno se encuentra a mezcla saturada. Porque si tuviera líquido comprimido no tendría sentido en hallar la calidad, porque como líquido o como vapor sobrecalentado no tiene sentido la calidad, ¿no? Entonces una vez que yo sé que tengo que hallar la calidad uno, entonces yo sé que es mezcla saturada. Entonces yo voy a tablas, yo voy a ir a tablas de vapor. Están las tablas del Sengel, acá están. Entonces yo voy a tablas con mi presión, que es de 200 kilopascales. Acá estamos con temperatura y acá con presión. Entonces buscamos 200 kilopascales y ustedes lo pueden rayar con una regla, tal vez lo pueden rayar con, o si no, pueden resaltarlo. Entonces, para esta presión de 200 kilopascales, yo tengo una temperatura de saturación de 120,21 grados centígrados. Ahora, lo que me interesa a mí es este volumen específico B sub F y este volumen específico P sub G, porque estos son volúmenes específicos cuando solamente es líquido y este volumen específico es cuando solamente es vapor. Entonces yo tengo el volumen del líquido, a ver, volviendo un poquito a la parte de la resolución, ¿no? Creo que se salió, ¿no? Ahora sí. Ok. Bueno, entonces en esta parte yo tengo en el estado uno volumen del líquido, también voy a encontrar volumen del vapor. Por lo tanto, yo tengo que tener un volumen específico de solamente líquido, que es el volumen sub F. Eso ya lo saben. Y para vapor, cuando yo tengo solamente vapor, mi volumen específico es V sub G. Por lo tanto, de estas tablas que hemos visto, vamos a tratar de sacar esas propiedades. Ya tenemos la definición. Hallamos la calidad uno, entonces la definición de calidad es masa de vapor sobre masa de líquido más masa de vapor. Y esa es mi ecuación uno. Entonces, al hallar la masa del líquido y masa de vapor con ayuda de los volúmenes específicos. Para una presión de 200 kilopascales, yo tengo B sub F, que es 0,01061. Podemos verificarlo tal vez. Aquí está aquí está. Para 200 kilopascales, mi volumen específico sub F o para líquido saturado es 0,01061. Y para B sub G, o es decir, vapor saturado, es 0,88578, que está acá, es 0,88578. Entonces, una vez que yo tengo estos dos volúmenes específicos, lo único que tengo que hallar es el volumen de vapor saturado, que es lo que me falta. Hallamos el volumen del líquido y el de vapor. El volumen total es 1,5 metros cúbicos. El volumen del líquido es 5 litros, pero yo tengo que hacer la conversión hasta metros cúbicos, porque mi volumen total está en metros cúbicos y además B sub F y P sub G son metros cúbicos por kilogramo. Entonces de acá 5 litros con 5 litros por, colocamos un metro cúbico, tiene 10.000 litros. Esto es solo los 1000, ¿no? Esto es solo 1000. Entonces colocamos 5 dividido entre 1000, que nos va a dar un valor de volumen igual a 0,005. Ese es el valor de mi volumen del líquido. Una vez que yo tengo este volumen del líquido, lo único que tengo que hacer es restar. Entonces yo coloco mi volumen de vapor, es volumen total menos volumen de líquido, que sería 1,5 menos 0,005. Y eso me da un volumen de vapor de 1,495 metros cúbicos. Una vez que yo ya tengo el volumen del líquido y el volumen de vapor, además en las mismas unidades, pues lo tengo que dividir sobre P sub F y P sub G respectivamente. Si es vapor, sobre P sub G. Si es líquido, sobre P sub F. Entonces hacemos eso. Entonces, la relación entre volumen y volumen específico es que el volumen del líquido es igual a la masa del líquido por el volumen del líquido. Volumen específico del líquido. Y volumen de vapor es la masa de vapor por volumen de vapor saturado. Entonces, de acá despejamos la masa.
Para ambos casos, dividimos el volumen, que sería 0.05 metros cúbicos, sobre 0.0161 y nos va a dar una masa del líquido de 4.73. Lo mismo hacemos para el caso de la masa de vapor, que va a ser 1.495 metros cúbicos sobre 0.88578 metros cúbicos por kilogramo. Acá metro cúbico con metro cúbico se simplifica y me queda kilogramo, ¿no? Entonces de acá yo tengo que mi masa de vapor es 1.688 kilogramos. Y con eso yo ya tengo la masa del líquido y también la masa de vapor. Entonces lo único que tengo que hacer es reemplazar en la ecuación 1, es decir, en mi definición de calidad, mis valores y voy a obtener la calidad 1 que va a ser igual a 0.264. Con ayuda de esta calidad, ahora sí yo puedo encontrar mi volumen específico y también mi energía interna con las fórmulas que ya conocemos. Con la energía interna es igual a energía interna sub F más la calidad por energía interna sub Fg. Y el volumen específico es volumen sub F más calidad por V sub G menos V sub F. Reemplazando valores para el volumen específico nos va a dar que es igual a 0.2346 metros cúbicos por kilogramo. Lo mismo para la energía interna y nos va a dar que es 1038.99 kilojoules por kilogramo. Y de aquí ya tenemos los primeros datos para mi problema. Porque una vez que yo encuentre el volumen específico, lo demás simplemente es hacer tablas. Entonces, para el estado 2A, yo tengo que tener con una calidad de 1, mi volumen específico 2A tiene que ser igual a 0.2346. Cuando mi calidad es 1, esto es automáticamente P sub G. Entonces, yo tengo que ir a tablas buscando P sub G directamente. Un valor de P sub G que sea similar al que hemos encontrado. Vamos a tratar de ir a las tablas de temperatura primeramente para tratar de hacerlo de esa forma. También lo pueden hacer con las tablas de presión o como ustedes puedan, como a ustedes les guste, ¿no? Si quieren usar la temperatura, o sea, como base la temperatura, o como base también pueden utilizarlo la presión. Les va a salir un resultado parecido. Entonces, yo tengo que buscar que mi volumen B sub G sea igual a 0.2346. Entonces, yo voy bajando hasta que encuentre un valor similar a eso. Entonces, sería 0.2346. Si se dan cuenta, está entre estos dos valores. Mi B sub G, o mi volumen de vapor saturado, este B sub G, es similar al que tengo acá cuando está a 170 grados centígrados y a 175 grados centígrados. Entonces, con estas propiedades, yo tengo que mi volumen específico de vapor saturado es de 0.24260 por un lado y por el otro lado es 0.21659. Entonces, yo tengo que realizar una interpolación, pero lo que me importa a mí es hallar este U sub G. Entonces, yo tengo que hacer una interpolación de tal manera que voy a hallar la energía interna sub G. Entonces, tenemos que hacer una interpolación, es vapor saturado. Entonces, hallamos la energía interna 2A interpolando. Tenemos el volumen específico de 0.24035, que es esta parte de acá. Bueno, en este caso nosotros hemos tomado como base la depresión. Vamos a buscar un poquito la depresión. A ver, vamos acá, que son estas dos de acá, ¿no? Vamos a hacer marcar igual. Vamos a ver acá, ok. En el primer caso tengo 0.34, aunque espérenme un ratito. Este es un poco más largo. Aquí está. Son estos dos. Ok. Una vez que tenemos estos dos, de acá es 0.24 y aquí es 0.22, ¿no? Entonces son cercanos a 0.23. De acá ya tengo que interpolar. P sub G para 0.24035, mi U sub G es 2576.0, que son estos dos de acá. Y para 0.22690, mi U sub G es 2577.9, que son estas dos partes de acá. Entonces, una vez que yo tengo los dos valores y además que tengo un valor base, que es mi volumen específico, yo puedo hacer la interpolación. Entonces, la energía interna 2A es la energía interna, vamos a poner como punto 1 a esta,
Ya como punto 12 esto y empezamos a interpolar. Va a ser 2576 más 2577.9 menos 2576. Todo esto dividido sobre 0.2269 menos 0.24035 por 0.2346 menos 0.24035. Y con eso yo voy a obtener un valor de la energía interna de 2576.81. Y como yo sé que este valor lo hemos realizado de manera correcta, porque tiene que estar entre los valores que hemos tenido acá, que tenemos acá, ¿no? Entonces, 2576.81 es mayor que 2576, pero menor que 2577.9. Por lo tanto, sí es un valor que hemos realizado de manera correcta. Entonces, esta es mi energía interna 2A. Y vamos a hacer lo mismo para el estado 2B, que en este caso sería cuando tengo una temperatura de 400 grados centígrados. Acá nuevamente, cuando ya tengo una temperatura más elevada o mayor que la temperatura del punto crítico, entonces yo puedo ir directamente a tablas de vapor sobrecalentado y encontrar un volumen específico que sea igual a 0.2346. Entonces yo ya no pierdo el tiempo ahí en las tablas de vapor, voy directamente a las tablas de B sub G. Específicamente tienen que buscar a una temperatura de 400 grados centígrados. Entonces ustedes van a ir buscando uno por uno. Digamos, todas estas tablas, para este caso, podemos buscar desde acá, ¿no? Desde acá es las primeras tablitas, ya sea a una presión cualquiera, que van a tener similar a nuestro valor, no hay, ¿no? Porque son 31, 6, luego es 3. Vamos buscando así. Aquí es 1.5, 1.0, 0.77. Entonces vamos buscando un poco más. Bajamos de 0.61, 0.51 y 0.38. Un poco más bajamos y creo que vamos a encontrar. 400 es 0.3066, 0.29, permítanme, vamos a rayarlo esto, 0.25 y 0.21, 782. Entonces acá ya tengo valores similares, o sea, cercanos a mi valor de volumen específico. Entonces, una vez que yo encuentro estos, lo único que tengo que hacer es interpolar nuevamente. Vamos a interpolar y bueno, antes de pasar a la energía, hallar la energía interna 2B, acá tenemos una imagen donde nos muestra de qué manera podemos encontrar las propiedades usando el termonector, ¿no? Ustedes lo buscan con este nombre y lo van a encontrar en Play Store. Está así tal cual con este nombre. Entonces ustedes introducen dos datos, que en este caso sería la calidad 1 y sería el volumen específico, que es 0.2346, y lo que les interesa es la energía interna 1, que en este caso nos está dando 2577,3, y en nuestro caso nos da 10.576.81. Entonces hay una pequeña variación, pero esa variación es muy pequeña, ¿no? Entonces se toma como valor verdadero al que ustedes quieran. Si ustedes quieren tomar como valor a 2577.3, lo pueden hacer. Van a obtener un resultado similar al que vamos a obtener con 2576.81. En algunos casos van a obtener resultados iguales, ¿no? Entonces, una vez que ya hemos explicado esa parte, podemos ir a hacer la interpolación para una temperatura 2B de 400 grados centígrados. Entonces, cuando yo tengo 0.25, 482, que es esta parte de acá, pero lo vamos a marcar, resaltamos, ¿ok? En esta parte yo tengo una temperatura de 400 grados centígrados para una presión de 1.2 megapascales o que va a ser igual a 1200 kilopascales, perdón, vamos a tener un volumen específico de 0.25482. Y para una presión de 1400 vamos a tener un volumen específico de 0.21782. Ahora, eso es lo que copiamos, pero también copiamos las energías internas para cada caso. En un caso es 2955.5 y en el otro es 2953.1. Y ahora, una vez que tenemos esto, realizamos la interpolación. Entonces, la interpolación, es decir, la energía interna 2B, es igual a 2955.5
más 2953.1 menos 2955.5 sobre 0.21782 menos 0.25482 multiplicado por 0.2346 menos 0.25482. Automáticamente ustedes se han debido dar cuenta que este es mi punto 1 y este es mi punto número 2. Y con eso hallamos la energía interna 2B. Ahora una pregunta que se podría hacer acá es la siguiente. ¿Por qué no tomo estos dos valores? Es decir, 0.23 y 0.25. ¿Para qué me voy a complicar haciendo lo de, de este sentido, ¿no? Primeramente, no tenemos la certeza que estamos trabajando a una presión de 1.2. Es decir, no conocemos la presión. Lo único que conocemos es el valor del volumen específico y también la temperatura. Por lo tanto, tenemos que tratar de hacer interpolaciones cuando no tenemos una presión dada, dada, tenemos que hacer ya una interpolación entre presiones, es decir, cuando ya mi presión está trabajando un megapascal a 1.2 a 1.4. Entonces, de esa manera podemos hacer. No podemos hacer de la manera que podemos decir que solo, digamos, para 1.2 veo valores más cercanos, entonces para ese valor yo quiero hacer la interpolación, ¿no? Entonces, no les va a salir un resultado correcto. Y además que cuando van a hacer estas tablas o van a colocar estos valores de las propiedades en el Thermonator, les va a salir otra presión que no es igual a 1.22. Tal vez está entre 1.2 y 1.4 megapascales, está entre ese rango. Entonces, eso tienen que tomar también en cuenta. Ahora vamos a hacer lo mismo para el estado 2C. Para el estado 2C yo tengo 800 kilopascales y nuevamente tengo que ir a la energía interna 2C. No sé en qué estado estará, entonces tengo que ir nuevamente a las tablas de vapor y encontrar 800 kilopascales, que es justamente esta parte de acá. Ahora, hacemos el análisis. Cuando mi volumen específico es mayor a B sub G, ¿de qué se trataba? De vapor sobrecalentado. Pero si mi volumen específico es menor a B sub F, es de líquido comprimido. Mi volumen específico es 0.2346. Por lo tanto, no es mayor que 0.24, pero tampoco es menor que P sub F. Entonces, estamos hablando de una mezcla saturada. De esa manera ya tienen que tratar de analizarlo, ya no colocando las ecuaciones ni nada de eso, ¿no? Recordándose simplemente. Entonces, yo ya sé que es una mezcla saturada. Entonces, yo tengo que hallar la calidad. Por lo tanto, como yo tengo volumen específico, yo tengo que copiarme el B sub F, B sub G, y U sub F y U sub G para hallar la energía interna 2C. Entonces, hallamos energía interna 2C interpolando, ¿no? Bueno, no es más que todo interpolar, sino es que utilizar las ecuaciones que definen a mi energía interna y mi volumen específico cuando se trata de una mezcla saturada. Entonces, ¿cómo tenemos esto? Entonces hallamos el volumen específico y la energía interna con ayuda de estas dos fórmulas que están acá. Una vez que ya tenemos esto, lo primero que tenemos que hallar es la calidad. No podemos ir a hallar la energía interna porque no tenemos la calidad, ¿no? Entonces, hallamos la calidad. Despejando la calidad, vamos a tener que es B menos B sub F sobre B sub G menos B sub F, donde B o mi volumen específico es 0.2346. B sub F es 0,00115. B sub G es 0,24035 o 24035. Y B sub F es 0,00115. Reemplazando nos va a dar una calidad que es igual a 0,976. Por lo tanto, una vez que yo tengo la calidad, ya puedo hallar la energía interna 2C, que va a ser U sub F, que es 719.97, más la calidad, que es 0,976, por la energía interna sub Fg, que es 1856,1. Reemplazando valores, les va a dar una energía interna 2C de 2531.52 kJ por kilogramo. Y con eso se acaba esta parte de hallar propiedades, porque lo último que nos queda es reemplazar en la ecuación alfa para cada caso. Entonces vamos a decir, para hallar la transferencia de calor de 1 a 2 del inciso A, vamos a decir que es igual a 4,73, que es la masa de líquido, más 1,688, que es la masa de vapor, perdón, masa de vapor, por la diferencia de energía interna 2A, que es 2576,8, menos la energía interna 2B. Bueno, no,
En este caso sería la energía interna 1 nomás, ¿no? Energía interna 2A menos energía interna 1. Entonces, haciendo esa diferencia, kilogramo con kilogramo se simplifica y les va a dar un resultado de 9,84 megajoules, haciendo esta ecuación, ¿no? Entonces, este es mi primer resultado para el inciso A, ¿no? Este es el primer resultado. Antes de pasar, vamos a tratar de hacer el mismo análisis de las propiedades con el Thermonator. En el Thermonator, ustedes lo único que tienen que hacer es colocar dos propiedades. En este caso, para el estado número 2C, o es decir, para el estado 2B, antes que nada, tenemos que hacer que mi temperatura sea 400 grados centígrados, como está acá, y mi volumen específico sea 0,2346. Entonces 0,2346. Con estas propiedades yo tengo la energía interna 2B, que es 2953,5, que es un valor cercano al que habíamos encontrado. Y aquí se verifica que mi presión no había sido 1,2, como les decía, o 1200, como les decía, cuando tomamos ese valor, o sea, si quisiéramos interpolar solamente para una presión, como en este caso, esto podría ser para 1,2, aquí tenemos un valor más cercano. No necesariamente la presión es 1200, y justamente acá nos muestra que la presión es 1300, ¿no? Entonces no podemos hacer ese tipo de interpolación. Siempre las interpolaciones cuando estemos en las tablas de vapor sobrecalentado y no tengamos la presión y la temperatura como dato, entonces tengo que interpolar entre las presiones, ¿no? Es decir, de manera recta, no de manera vertical, de manera horizontal. Entonces, solo ese detalle más que les podría ayudar. Y lo último para el estado 2C, que va a ser colocar la presión de 800 kilopascales y y el volumen específico de 0,2346, ¿no? Esos dos datos y les van a dar la energía interna 12, que va a ser 2531,6, casi similar a 2531,52. Entonces van a encontrar valores similares y también van a encontrar respuestas similares. Entonces, ustedes pueden hacer uso de las fórmulas, es decir, de los paquetes, ya sea que utilicen el Thermonator o que usen el termógrafo. Lo importante es que entiendan lo que están haciendo, ¿no? Entonces, solo ese dato y además para que puedan utilizar también las aplicaciones, ¿no? Para que les ayude. Entonces, una vez que ya tenemos eso, solo es reemplazar la transferencia de calor del estado 1 al 2B. Entonces reemplazamos las dos masas que ya conocemos por U2B, que nos sale 2954,2, menos energía interna 1, que va a ser 1038,99. Reemplazando nos va a dar un valor de la transferencia de calor de 12,26 megajoules. Lo mismo para 1,2C, es decir, para el inciso C, reemplazamos valores donde 2C es 2531,52, 1 es 1038,99, esa es la masa total. Entonces, reemplazando valores, nos va a dar 9,55 megajoules. Y de acá se sabe que cuando el calor es positivo, es un calor de entrada o salida. Tenemos esta gráfica de acá que nos muestra que cuando es un calor de entrada es positivo y cuando es un calor de salida es negativo. Entonces, en todos estos casos hemos visto que son positivos. Por lo tanto, en el inciso A es un calor de entrada, en el inciso B es un calor de entrada y en el inciso C es un calor de entrada. Eso también podrían añadirlo o no. Eso no es tan importante cuando traten de expresar una respuesta. Si ustedes le colocan calor de entrada, calor de 1 a 2 y es positivo de entrada, entonces está bien el resultado. Pero si no le colocan de entrada, entonces se asume que es de entrada. Ustedes tienen que saber ese concepto. Lo que sí se va a considerar tal vez en el examen es que cuando ustedes tengan acá un negativo y le coloquen calor de 1 a 2C directamente positivo y no le justifiquen que es de salida, entonces eso ya va a estar mal. Se les va a descontar unos 5 puntos o unos 4 puntos según como sea el desarrollo de su problema, ¿no? Entonces tomen en cuenta que cuando es positivo es de entrada y cuando es negativo es de salida. Eso siempre tienen que tomar en cuenta. Entonces con eso terminamos este problema. No sé si alguien tiene alguna duda. Entonces continuando con el siguiente problema, que es el problema número 5, que es un examen que ha pasado en un examen del 2017. Es un problema bastante larguito, pero que ya hemos resuelto anteriormente problemas similares en clases, ¿no?
Entonces nos dice lo siguiente. Un sistema cilindro-pistón contiene 40 kilogramos de agua a 150 kilopascales y 30 grados centígrados. El área del pistón es 0,1 metros cuadrados. Se añade calor hasta que aparte del agua se evapora y cuando el volumen alcanza 0,2 metros cúbicos. El pistón choca contra un resorte y cuya constante es de 120 kilonewton por metro. Se añade más calor y el pistón recorre otros 25 centímetros. Determinar la presión final, la temperatura final, el calor transferido y mostrar el diagrama P versus D. Ok, lo primero que tienen que hacer es datos. Acá los datos generales para todo el proceso, vamos a decir, para el proceso de 1 a 2, de 2 a 3 o para todos los procesos que haya, va a ser la masa, va a ser el área del pistón, el área del pistón y va a ser, bueno, esos datos y además que va a ser la constante de resorte, K. Esos valores nunca van a variar en ningún lugar durante todo mi proceso. Lo que sí va a variar es esto. Esos dos datos son para mi primer estado, estado 1. Una vez que yo tengo eso, yo voy a tener otra propiedad para mi estado 2, que sería 0,2 metros cúbicos. Y otra propiedad que voy a poder hallar es gracias a estos 25 centímetros, que va a ser la distancia que se está comprimiendo el resorte. Entonces, esto es una distancia, o vamos a decir, x3. Eso con mucho cuidado de confundir esta x con la calidad. Eso tienen que tomar en cuenta. Eso no sé, x de calidad, tal vez lo pueden poner, o xc, que representa de calidad, cuando se trate de calidad y cuando se trate de la elongación del resorte o la compresión, entonces le coloquen directamente x3, ¿no? Entonces x3 va a ser 25 centímetros, listo. Y esto es para el estado 3. Entonces una vez que ya tienen las propiedades, lo último que tienen que hacer es hacer la solución, ¿no? Eso es lo que nos dice el problema. Solución del problema, datos. Tenemos la masa, la presión 1, temperatura 1, el área del pistón, el volumen 2, la constante del resorte y x3 la elongación del resorte o la compresión del resorte o la distancia que se está comprimiendo el resorte, que es 25 centímetros. Para esas propiedades que nos da inicialmente, nos pide el inciso A, presión 1, presión final, diré, inciso B, temperatura final, inciso C, transferencia de calor, inciso D, P versus B. Entonces, tenemos un proceso 1, tenemos un proceso 2, tenemos un proceso 3. Eso lo van a entender, van a volver a leer tal vez el enunciado y tienen que entender eso. Ahora, les voy a ayudar a cómo pueden identificar los procesos. Acá tenemos lo más sencillo que vamos a hacer es primeramente colocar el primer estado. Nos dice un sistema cilindro-pistón contiene 40 kilogramos de agua. Aquí está mi primer estado. Es decir, de esta forma es mi primer estado, como el dibujito está. Este es lo más sencillo. Ahora nos dice, nos da el área, eso nos dice el área, nos dice que se añade calor, hasta que nos dice parte del agua se evapora y cuando el volumen alcanza 0,2 metros cúbicos. ¿Qué es lo que pasa? El pistón choca contra un resorte. Entonces mi volumen o mi estado 2 será pues cuando mi pistón esté chocando con mi resorte. Ese es mi estado 2. Y ya tengo aquí un estado ya hemos hecho, otro estado 2. Y luego nos dice que una vez que ya pase esto, se añade más calor todavía. Y el pistón recorre otros 25 centímetros. Entonces mi pistón final, vamos a dibujar con otro colorcito, para el estado 3 ya estará un poquito más acá, comprimiendo al resorte. Acá tenemos al resorte y el resorte está súper comprimido acá y sujetado a este empotramiento, ¿no? Entonces acá ya tenemos otro estado 3. Entonces yo tengo un estado 1, el inicial, el estado 2 cuando choca el resorte y el estado 3 cuando está comprimiendo al resorte. Entonces de esa manera ustedes pueden dibujar luego ya estos tres estados. Entonces el primer estado es el inicial, el que ya habíamos visto, estado 1, cuando tenemos las primeras condiciones de presión 1 y temperatura 1. Estado 2, cuando mi presión, o bueno, cuando mi estado 2 es cuando mi pistón choca a mi resorte, pero no ejerce fuerza. Ahí está el detalle. En este caso no nos dice que va a ejercer directamente fuerza, no está ejerciendo fuerza, directamente solo choca. Entonces, como está chocando, solo hay un punto de contacto, nada más. Y el estado 3 es cuando ya el resorte está siendo comprimido, ¿no?
Entonces, en estos tres estados, lo que me importa hallar es hallar eh, la transferencia de calor de 1 a 2, la transferencia de calor de 2 a 3. Y al final, hallando estas dos transferencias de calor, hallar la transferencia total, que va a ser la suma de estas dos, ¿no? Entonces, ese es el primer inciso C, porque los incisos A y B son con ayuda del estado 3, entonces son propiedades nada más. Entonces, una vez que yo sé que lo que me piden es la transferencia de calor, entonces yo digo que tengo que aplicar la primera ley. Entonces, identificamos qué es lo que nos piden encontrar el trabajo, el calor. ¿Por qué el trabajo? Indirectamente nos pide el trabajo, porque si yo no tuviera que hallar el trabajo, pues nos tendrían que dar como resultado, porque en la primera ley se define como el calor menos el trabajo es igual al cambio de energía interna. Entonces yo sí o sí tengo que tener un valor de trabajo para poder hallar la transferencia de calor. Es por eso que nos pide indirectamente el trabajo. Entonces de acá yo digo que de mi primera ley, yo digo que necesito hallar el trabajo. Entonces definición de trabajo es la integral desde un estado 1 hasta un estado 2 de la presión derivada del volumen específico o también considerado como el área bajo la curva. De 2 a 3 igual es el área bajo la curva y es la misma integral. Porque si se dan cuenta acá, estamos hablando de un trabajo móvil. No hay un trabajo que se está produciendo por un resorte, no hay un trabajo que se está produciendo por otro tipo no, bueno, no un resorte, una resistencia sería, por otro tipo de mecanismo. Entonces, solo hay un trabajo móvil, debido a que la sustancia que está conteniendo mi pistón lo está empujando. Entonces, hay un trabajo móvil, por lo tanto, está definido por esta ecuación de acá, para el inciso A, para el proceso de 1 a 2 y para el proceso de 2 a 3. Entonces, yo tengo que hallar el área bajo la curva o hallar la integral. Depende cualquiera de los dos casos. Entonces, de acá ya identificamos los estados y dibujamos el diagrama P versus B. Ahora acá lo vamos a hacer con mucho cuidado. Habíamos visto que a veces no se cumple que mi presión 1, o sea, como mi pistón está libre, y habíamos visto un caso ese. Cuando teníamos dos resortes, habíamos visto que mi pistón pues aumentaba linealmente su presión hasta tocar mi resorte. En este caso no va a pasar eso. Va a tener una presión 1 que va a ser la misma que la presión atmosférica. Y eso va a ser lo mismo que mi presión 2. Entonces, mi presión 1 acá, si hacemos un balance o diagrama de cuerpo libre de mi pistón, mi presión 1 es igual a la presión atmosférica y mi presión 2 es igual a mi presión atmosférica. Por lo tanto, yo digo que mi primer proceso de 1 a 2 es a presión constante. ¿Esto qué quiere decir? Que mi presión 1 va a ser igual a mi presión 2. Ahora, en el estado 3 es muy diferente, porque acá yo tengo una presión 3 donde tengo acá la presión atmosférica, pero también tengo la fuerza del resorte que está ejerciendo este resorte. Entonces va a haber una fuerza del resorte y con eso ya va a cambiar totalmente mi presión 3. Entonces, para mi primer proceso es un proceso recto, es decir, a presión 1 a presión constante. Y mi proceso número 2, es decir, ese es de mi proceso 1 a 2, como está acá y mi proceso de 2 a 3 es lineal desde que va de la presión 1 o la presión 2 hasta la presión 3 de manera lineal con ayuda de un resorte. Entonces, acá hacemos el área bajo la curva que sería del trabajo de 1 a 2 sería la ecuación de un rectángulo o el área de un rectángulo que sería base, que sería volumen específico 2 menos volumen específico 1, que sería esta parte de acá, por altura, que sería presión 1. Entonces ya tengo el trabajo de 1 a 2 y lo mismo del trabajo de 2 a 3, solo que a esto tenemos que sumar el área de un triángulo. Entonces el área de 2 a 3 va a ser la suma del rectángulo que está dado por esta parte de abajo, que va a ser presión 1 por el volumen específico 3 menos volumen específico 2, más el área del rectángulo, que es presión 3 menos presión 1 por volumen 3 menos volumen 2 sobre 2. Entonces con eso yo ya tengo el área o el trabajo de 2 a 3 que está dado por el área de un triángulo más el área de un rectángulo. De acá simplificando, vamos a obtener estas dos ecuaciones.
El trabajo de 1 a 2 es presión 1 por volumen específico 2 menos volumen específico 1. El trabajo de 2 a 3 es presión 3 más presión 1 por el volumen específico 3 menos volumen específico 2 y todo esto dividido entre 2. Reemplazando en la ecuación de la primera ley, yo voy a obtener un calor, una transferencia de calor de un proceso de 1 a 2, que cuando yo les decía que tenían a presión constante, entonces directamente tenían que colocar que la transferencia de calor es igual al cambio de entalpía. Acá nuevamente vamos a mostrar que esto cómo se cumple esta condición. Es cuando la definición de entalpía nos dice que la entalpía es igual a la energía interna más la presión por el volumen específico. Haciendo esto en nuestra ecuación, acá unimos energía interna 2 más presión por volumen específico 2 menos energía interna 1 más presión volumen específico 1. Entonces esto es entalpía 2 y esto es entalpía 1. Y con esto yo tengo que mi transferencia de calor en el proceso de 1 a 2 es el cambio de entalpía. Lo mismo hacemos para de 2 a 3, que en este caso ya no es un proceso que es a presión constante, por lo tanto ya tengo una ecuación. Esta ecuación es que la presión 3 más presión 1 por volumen específico 3 menos volumen específico 2 sobre 2, más energía interna 3 menos energía interna 2. Y esta es mi ecuación 2. Entonces, para hallar yo propiedades, necesito los siguientes datos. Necesito hallar la entalpía 1, necesito hallar la entalpía 2, necesito hallar los volúmenes específicos 2, volumen específico 1, volumen específico 3. Tengo que hallar energía interna 2, energía interna 3 y finalmente presión 3 y temperatura 3, que son incisos de mi problema, ¿no? Entonces yo tengo que hallar todas estas propiedades, son bastantes propiedades. Entonces decimos propiedades, en el estado 1 yo tengo dos propiedades, que es la presión, temperatura 1. Presión 1, 150 kilopascales, temperatura 1, 30 grados centígrados. Y lo que yo quiero hallar es volumen específico 1 y entalpía 1. Como el proceso de 1 a 2, del estado 1 al estado 2, es a presión constante, entonces la presión 2 es 150 kilopascales y el volumen específico 2 lo tenemos que calcular porque yo tengo un volumen 2 de 0.2 metros cúbicos como tal. Entonces, con ayuda de estas dos propiedades que ya voy a tener, tengo que hallar la entalpía 2 y la energía interna 2. Ahora de 2 a 3 es un proceso lineal donde yo tengo que hallar la presión 3 y el volumen específico 3. Con ayuda de estas dos propiedades tengo que hallar la energía interna 3 y la temperatura 3. Entonces, ¿cómo voy a hallar esta propiedad y esa propiedad? Es lo que vamos a ver ahora. Entonces, para el primer estado, como ya tengo dos propiedades, tengo que analizar si está como vapor saturado, como vapor sobrecalentado, como líquido comprimido, como mezcla saturada o como líquido saturado, ¿no? Entonces, tengo que analizar eso primero. Entonces acá tengo que ir a tablas, voy a tablas de presión, es un poco más arriba y vamos a resaltar. Tenemos la presión o la temperatura que es 30 grados centígrados, digamos, vamos a buscar la temperatura que es la más que estamos acá. Para 30 grados centígrados mi presión de saturación es 4.24. Entonces mi presión acá es 150. Cuando mi presión es mayor que mi presión de saturación es líquido comprimido. Cuando yo sé que es líquido comprimido tengo que hacer aproximaciones porque no tengo tablas en realidad para hallar para el líquido comprimido. Entonces yo hago una aproximación. Entonces con aproximaciones yo sé que mi volumen específico 1 es igual a mi volumen específico sub F, pero a 30 grados centígrados, es decir, a la temperatura que esté. Entonces, a 30 grados centígrados, tengo que mi volumen específico sub F es 0.01004. Y aquí está. Lo mismo hago para mi entalpía 1, que va a ser entalpía sub F, que es 125.74. Entonces, mi entalpía 1 es mi entalpía sub F a 30 grados centígrados, que es igual a 125.74. Acá la aproximación es importante porque solo se está realizando la interpolación cuando yo tengo el o como dato la temperatura. Nada más, solo en ese caso se hace. Si yo solo tuviera la presión, no puedo hacer lo mismo. Yo sé que es líquido comprimido y tengo la presión, ya no puedo hacer que mi volumen específico sea B sub F a la presión dada. Eso no se cumple. Solo se cumple con la temperatura. Eso como dato. Ahora llamamos el volumen específico 2, que el volumen se define como la masa sobre el volumen específico, o diré masa por volumen específico. De acá despejamos el volumen específico, que va a ser volumen 2 sobre la masa. El volumen 2 es 0.2 metros cúbicos y la masa es 40 kilogramos. De acá volumen específico 2 es 0.05 metros cúbicos.
Entonces yo tengo que hallar para 150 kilopascales si mi volumen específico es menor que B sub F o es mayor que B sub G. Entonces ahora sí vamos a la tabla de presión a 150 que está acá. Vamos a marcarlo. Bueno, parcialmente, solo lo que nos interesa. Entonces acá tengo que buscar B sub G y B sub F. B sub F es 0.01053, que sería un poco mayor que 0.05, ¿no? Entonces, cuando yo tengo esto, puedo decir automáticamente que es una mezcla saturada, porque esto está mayor, o sea, esto está menor que 0.5, pero también está menor que 1.15, por lo tanto, no es mayor que P sub G, tampoco es menor que P sub F. 0.05 es mayor que 0.1, así lo veremos, no 0.1053, porque estos son ya un poco más de decimales. 0.01 es menor que 0.05, por lo tanto, yo tengo o sea, en un estado 2 que se comporta como mezcla saturada. Entonces, para el estado número 2 yo tengo que hallar la calidad. Entonces, yo tengo que copiarme por P sub F, B sub G, ¿qué más me pide? La entalpía y la energía interna. Entonces, U sub F, U sub Fg, H sub F, H sub Fg. Todos esos 6 datos de mi tabla. Entonces, copiamos esos 6 datos que van a ser 0.0, a ver, 0.00153, 1.1594, 466.97, 2052.3, luego va a ser 467,13 y 2226.0, que son todas estas propiedades que están en esta tabla. Una vez que yo tengo esta tabla ya con mis propiedades, entonces tengo que hallar la calidad en el estado 2, que va a ser con ayuda de la definición de volumen específico. Porque yo tengo volumen específico, tengo P sub F, tengo P sub G y tengo B sub F nuevamente. Entonces despejamos la calidad, que va a ser 0.05 menos 0.0153 sobre 1.1594 menos 0.0153. Y nuestra calidad entonces es de 0.0341. Aquí está mi calidad. Una vez que yo tengo mi calidad, ya puedo encontrar la energía interna 2 y la entalpía 2. Entonces reemplazamos valores. La energía interna 2 es 473.97. Este viene U sub F acá, la calidad viene acá y U sub Fg viene acá, o multiplicar. Esa es la ecuación, básicamente, ¿no? Entonces la energía interna 2 es 473.97. Ahora hacemos lo mismo, si gustan pueden hacerlo también ustedes. Van a encontrar valores similares si utilizan el termonator. Para mi primer caso, cuando mi presión es 150 y mi temperatura es 30 grados centígrados, mi volumen específico es 0.0 o 1,005, ¿no? Ese es nuestro volumen específico, que es lo que está acá, en este punto de acá, perdón, acá. Y mi entalpía 1 es 126, que es un valor semejante o similar al que que habíamos hallado. Ahora, podemos hacer también eso para mi estado número 2. Cuando yo tengo una temperatura, o perdón, una presión de 150 kilopascales y un volumen específico de 0.05 metros cúbicos por kilogramo. Entonces yo tengo la energía interna que es 474.81, que es un poco mayor que 473.97, pero varía un poco nada más. Y vamos a hallar un valor de la entalpía que va a ser similar a 475.56 con estos dos datos del problema. Y además hallamos aquí la calidad, ¿no? Acá la calidad es 3.408 o 0.000340, o bueno, 3408 en este caso. Si redondeamos sería 3341. Entonces acá ya hemos corroborado los resultados que hemos encontrado. Lo último que nos faltaría hallar es la entalpía, reemplazando datos nos va a salir 474.72 kilojoules por kilogramo. Y con eso ya nos podemos pasar al estado número 3. ¿Cómo hallamos el volumen específico 3 y cómo hallamos la presión 3? El volumen específico 3 es el más sencillo de hallar, porque si se acuerdan, y vamos un poquito atrás, el enunciado nos dice lo siguiente. Yo tengo un volumen de 0.2 metros cúbicos. Ese es cuando mi resorte o mi pistón choca solamente el resorte. Después hay una distancia más que avanza. Esta distancia, o esta altura, vamos a decir, es estos 25 centímetros, es esta de acá. Entonces acá yo tengo un volumen que es 0.2 metros cúbicos.
Y acá tengo que hallar un pequeño volumen más, es decir, este volumen que había avanzado más, ¿no? Esta parte de acá. Entonces, como hallo este volumen, es el volumen de un cilindro, que es volumen de un cilindro es el área del círculo que nos da acá, el área del pistón, es área del pistón por altura o por distancia puede ser, o por la elongación que se comprime del resorte, entonces por x3. Y de esa manera yo voy a obtener el volumen 3, ¿no? Entonces volumen 3 será el área del pistón por x3 más el volumen 2, porque acá le estamos sumando el volumen 2 más esta partecita que estamos pintando de negro de acá, ¿no? Ese es el análisis para el volumen 3, es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer rápido de esta parte. Ok, muy bien. Ok, aquí está. Volumen 2 tenía una altura h, volumen 3 tiene una altura h más x. Entonces, volumen 2 es pi cuartos diámetro al cuadrado por h, y el volumen 3 es pi cuartos diámetro al cuadrado por x más h. De acá, si multiplico esto miembro a miembro a x y a h, voy a obtener que mi volumen 2 va a estar acá. Entonces, yo tengo que simplificar eso diciendo que mi volumen 3 es igual a mi volumen 2 más x por el área del pistón. Reemplazando valores, como ya tengo todo, entonces 0.2 metros cúbicos es el volumen 2, x es 25 centímetros, por yo sé que en 100 centímetros hay un metro, por 0.1 metro cuadrado. Entonces yo voy a obtener un volumen 3 de 0.225 metros cúbicos. Pero yo necesito el volumen específico, entonces a este volumen yo le divido sobre la masa. Lo dividimos sobre la masa a 0.225 sobre 40 y nos va a dar un volumen específico 3 de 0.05625 metros cúbicos. Y con eso yo ya tengo mi volumen específico 3. Ahora tengo que hallar la presión 3. Y hemos hecho un análisis ya para la presión 3. Tenemos que hacer el DCL del pistón. Para el primer estado tengo presión atmosférica por el área que va a ser igual a presión 2 por el área. Directamente ya vamos a hacer para el estado 2 porque sabemos que el estado 1 y el estado 2 tienen la misma presión. Por lo tanto, directamente hacemos eso. Y ahora para el estado 3 yo tengo la presión atmosférica, la fuerza de resorte y la presión 3, ¿no? De acá, formulando ecuaciones, voy a obtener que la presión 2 por área es igual a la presión atmosférica por el área. Y de acá voy a obtener presión 3 por el área es igual a la presión atmosférica por el área por la fuerza de resorte. De acá, simplificando área con área, me va a quedar presión 1 es igual a presión 2 es igual a la presión atmosférica. Y la presión 3 va a ser presión 3 es igual a la presión 1, ya porque ya hemos reemplazado acá en vez de presión atmosférica, más la fuerza del resorte que está dado por la ley de Hooke, por K por X, sobre el área del pistón. ¿No? Porque esta área, para que se simplifique acá, tengo que dividir a todo sobre el área. Entonces, área del pistón. Entonces de acá ya tengo presión 1, K es dato, X es dato y área del pistón es dato. Entonces simplemente tengo que reemplazar. Entonces presión 3 es 150 kJ por metro cúbico, K es 120 kN por metro, por X es 25 centímetros. Si lo divido entre 100 voy a tener 0,25 metros. Metro con metro se simplifica y el área del pistón es 0.1 metro cuadrado. Simplificando, vamos a obtener una presión 3 de 450 kilopascales, reemplazando en la calculadora, claro, ¿no? Entonces, mi presión 3 es de 450 kilopascales. Y con esto ya tengo mis respuestas del inciso A. Ahora, con esto ya tengo dos propiedades. Tengo el volumen específico 3 y tengo la presión 3. Entonces, ya puedo hallar propiedades para mi estado 3. ¿Qué es lo que yo necesito? Es hallar en qué situación se encuentra. Acá nos dice mezcla saturada, entonces tenemos que verificar eso. Acá tengo 450, lo marco. Lo principal de acá es encontrar el B sub F y B sub G, porque esos valores están relacionados con mi volumen específico 3. Por lo tanto, acá tengo 0.01088 y acá es 0.05625. Por lo tanto, no es menor que B sub F, pero tampoco va a ser mayor que B sub G, porque es 0.41, y acá es muy bajo mi volumen específico 3. Por lo tanto, en mi estado 3 se encuentra en mezcla saturada, sigue, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos. Hallamos la energía interna 3 y la temperatura 3. Como es una mezcla saturada, mi temperatura 3 es la temperatura de saturación, que va a ser 147.90. Eso siempre tienen que tenerlo en cuenta. Y para hallar la energía interna 3, como yo tengo B sub B volumen específico, entonces tengo que hallar B sub F, B sub G y energía interna sub F, energía interna sub Fg. Esos cuatro datos que están acá. Estos cuatro datos. Ustedes lo pueden verificar
si son los que hemos copiado. Entonces de acá, de la ecuación de volumen específico, despejamos la calidad. Entonces calidad es igual a 0.005625 menos 0.0188 sobre 0.41892 menos 0.0188. Les va a dar una calidad igual a 0.091, perdón, 0.011. Y con eso yo puedo hallar la energía interna, que va a ser 622.65, que es este valor de acá, más la calidad por U sub f, que es 1934.5. El resultado de esto nos da 643.93 kilojoules por kilogramo. Entonces con eso yo ya tengo datos y mi temperatura 3 es 147.90, que es la que tenemos como temperatura de saturación. Y con esto ya tengo el inciso B del problema, ¿no? Lo último que nos falta es hallar el calor, que es reemplazar en la ecuación 1 y en la ecuación 2. En la ecuación 1 es reemplazar en las entalpías. Entalpía 2, que es 474,72, menos entalpía 1, que es 125.74. Nos da una transferencia de calor de 349 kilojoules por kilogramo. Y para la transferencia de calor de 2 a 3 es sumar la presión 3 más la presión 1 o la presión 2, que sería 450 más 150 por el volumen específico 3, que es 0.005625, menos el volumen específico 2, que es 0.055, y todo eso dividido entre 2. Más sumarle la energía interna 3 menos la energía interna número 2, o sea, la energía interna en el estado 2. Acá es 643.93 y mi energía interna 2 es 473.97. Reemplazando valores, van a obtener una transferencia de calor de 2 a 3 de 170.15 kilojoules por kilogramo. Finalmente, tenemos que hallar el calor total. A esta suma de calores le tenemos que multiplicar por la masa. Entonces yo digo que el calor total es la masa por la transferencia de calor de 1 a 2, más la transferencia de calor de 2 a 3, que están por unidad de masa. Entonces 40 kilogramos por 349 más 170.15. Y les va a dar un resultado de 21 megajoules. Y acá identificamos como es positivo, es un calor de entrada. Lo último que tenemos que tener acá en cuenta es tomar, bueno, en este caso hemos hecho tablas, hemos encontrado valores con ayuda de la calidad, podemos pasar al Thermonator, colocando la presión, que es 450, y colocando el, perdón, el volumen específico, que es 0.005625. Entonces, con esas dos propiedades voy a obtener una energía interna de 644.24 y una temperatura de 147.88, que es similar a 147.90 y el otro es similar a 143.93. Entonces, con eso también verificamos con ayuda del Thermonator. Lo último que nos queda es graficar estos procesos. Entonces, en un diagrama P versus B, podemos graficar esto de esta manera, donde yo tengo mi primer estado que se encuentra como líquido saturado, mi segundo estado ya es mezcla saturada, pero a la misma presión, luego a una temperatura 1, vamos a decir, esto se encuentra en otra temperatura 1, es decir, acá va a haber otra curvita en la cual se va a encontrar esta parte de acá, ¿no? De mi punto 1, porque mi temperatura no va a ser constante. En el punto 2 ya tengo otra temperatura 2, en el punto 3 yo tengo otra temperatura 3, que es 147.90. Entonces yo tengo como líquido saturado, mezcla saturada y acá igual sigue siendo mezcla saturada. Entonces mi proceso va de esta manera, de 1 a 2, de 2 a 3. Y eso es lo que teníamos que dibujar en el diagrama de P versus T. Y con eso terminaríamos este problema. Entonces vamos a resolver ahora el problema número 6, que ha entrado en un examen el 2-2018 y también ha entrado en el anterior semestre, vamos a decir, y el 1-2021. Y justamente ha entrado también en el primer examen parcial. Entonces, ¿qué dice el problema? Nos dice un contenedor rígido tiene dos compartimientos llenos de agua, cada uno de 1 metro cúbico separados por una pared. El cuarto A está a 200 kilopascales y una calidad de 80%. El cuarto B se halla a 200 megapascales y 400 grados centígrados. La pared se remueve y el agua alcanza el equilibrio térmico hasta llegar a 200 grados centígrados. Hallar la presión final y la transferencia de calor en el proceso. Entonces, lo que está pasando acá es lo siguiente. Tengo un contenedor rígido que se refiere a todo esto, ¿no?
a todo esto de acá, todo lo que está llenando los dos. Perdón por mis rectas que están chuecas. Vamos a decir que este es el contenedor rígido. Este contenedor, perdón, tiene dos compartimientos. Ambos compartimientos están llenos de agua. Cada uno es un metro cúbico. O sea, el volumen de A es dato, el volumen de B igual es dato. Entonces yo tengo dos volúmenes, volumen de A y volumen de B. El cuarto A nos dice que está a este estado, con una presión de 200 kilopascales y una calidad de 80%. El cuarto B se encuentra a 2 megapascales y 400 grados centígrados. Al final, esta pared se quita, esta parte de acá, esto que está acá se quita, por lo tanto el fluido que está o el agua que está en el punto A, en el cuarto A, pasa al cuarto B y lo mismo, el cuarto B pasa al cuarto A, ¿no? Entonces se mezcla básicamente todo hasta que alcanza un equilibrio, que es 200 grados centígrados, ¿no? Entonces a esta temperatura, que es 200 grados centígrados, yo tengo que hallar la presión final y también la transferencia de calor en el proceso. Entonces, ¿cómo yo voy a hallar eso? Entonces, ese es el problema número 6 que ha entrado en el anterior semestre también. Ahora, este problema no es tan complicado, porque yo tengo datos para el cuarto A, tengo datos para el cuarto B y tengo datos para el cuarto C, que vamos a decir que es todo el compartimiento. El compartimiento es de el estado uno está dado de esta manera, donde están separados en ambos compartimientos, y el estado 2 va a ser de esta manera, donde solo hay un estado, no, donde solo hay un compartimiento, es decir, el compartimiento C, que es total, es la suma del compartimiento A más la suma del compartimiento B. Son estos dos en el estado C, ¿no? Entonces, ese es el estado 2. Ahora, me da datos para mi temperatura C, me da datos para A y me da datos para B. Lo que me pide es la presión final, es decir, la presión en C, y me pide además la transferencia de calor de este proceso. Entonces, lo que yo tengo que hacer es hallar esto. ¿Qué nos pide? Encontrar el trabajo y el calor que se produce en el sistema. Ahora, el trabajo acá, si se dan cuenta, no hay un trabajo móvil. Automáticamente ustedes podrían decir que mi trabajo es igual a cero. Entonces aplicamos la primera ley de la termodinámica que nos dice que calor menos trabajo es igual al cambio de energía interna. De ahí yo sé que tengo que hallar el trabajo. La definición del trabajo en un sistema cerrado nos dice que el trabajo es igual a la integral desde un estado 1 hasta un estado 2 de la presión derivada del volumen. Pero mi volumen es constante. Por lo tanto, mi trabajo es igual a cero. Entonces, eso se deduce de esta manera, ¿no? Debido a que aquí vamos a tener, sí, vamos a tener un volumen diferente, volumen A, y aquí vamos a tener un volumen B. Lo que va a pasar es que acá no hay un pistoncito que estamos ejerciendo acá, ¿no? No estamos ejerciendo fuerza sobre este pistón, de tal manera que este pistón, al ser ejercido fuerza por este punto B, genere trabajo. No va a pasar eso. Entonces, acá como no hay un pistón que estamos ejerciendo fuerza y esto se desplace y por lo tanto obtenga un trabajo, entonces mi trabajo automáticamente va a ser cero. Entonces, debido a que vamos a decir que mi volumen es constante, porque no va a variar, simplemente se van a mezclar, entonces mi trabajo es igual a cero. Entonces, una vez que yo tengo esto, reemplazo en mi primera ley y voy a obtener que mi calor es el cambio de energía interna. Ahora, este cambio de energía interna no es tan sencillo como antes. No es energía interna 2 menos energía interna 1, porque la energía interna 1 es la suma de la energía interna A y la energía interna B. Entonces, yo tengo que mi transferencia de calor, pues será energía interna C menos energía interna A más energía interna B. Y si a esto yo quiero convertirlo en un calor o una transferencia de calor que no tenga por unidad de masa, tengo que multiplicarle la masa de cada situación. Vamos a decir la masa de C, la masa de B y la masa de A. Tenemos que multiplicar estos tres tipos de masas. Entonces la transferencia de calor será masa de C por la energía interna de C menos la masa de A por la energía interna de A y más la masa de B por la energía interna de B. Porque no todas las masas son iguales, ¿no? Eso tienen que tomar en cuenta. Y esa es mi ecuación 1. Hasta aquí era el lío, porque luego lo demás es hallar sustancia pura.
Entonces, ¿qué datos necesito? Tengo que hallar la energía interna en A, en P y en C, nada más. Y además, hallar la presión en C. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Simple, vamos a hacer propiedades. Lo que me importa es hallar las masas y también las energías internas. Y como dato adicional, la presión en el estado C. En el cuarto A yo tengo dos propiedades y con estas dos propiedades yo tengo que hallar el volumen específico en A y la energía interna en A. ¿Por qué el volumen específico? Aunque ya se han dado cuenta, si yo lo divido al volumen específico, bueno, en realidad al volumen, el volumen específico, voy a obtener la masa. Lo mismo para el cuarto B, le divido al volumen, el volumen específico, pues voy a obtener la masa. Y la energía interna A, pues por lo que necesito hallar la transferencia de calor. Lo mismo hacemos para el cuarto B, como es un volumen que está y que es constante, además que el cuarto A y el cuarto B tienen el mismo volumen, entonces el volumen específico de B, tengo que hallar también la energía interna de B. Entonces el volumen específico de B es lo que me va a ayudar a hallar la masa de B. Y la energía interna de B me va a ayudar a hallar la transferencia de calor en el proceso. Finalmente, en el cuarto C, que nos dice que la temperatura C es 200 grados centígrados y no tenemos el volumen específico 3, pero vamos a poderlo calcular. ¿Por qué? Porque mi volumen específico 3 es la suma de volumen 3 sobre la masa 3. ¿No? Esa es mi definición de volumen específico. Ahora, mi volumen 3, ese es obvio y se han debido dar cuenta que es el volumen de A más el volumen de B. Y mi masa 3 es la masa de A más la masa de B. Entonces, una vez que yo hago esta suma, voy a poder obtener mi volumen específico 3. Por eso colocamos por calcular. Y una vez que yo tenga estas dos propiedades, tengo que hallar la energía interna en C y también la presión de C. Pues básicamente es lo que tenemos que hacer. Para mi primer caso, de manera sencilla, vamos a decir, como tengo una calidad, esto es mezcla saturada. Como mi temperatura en el cuarto B es 400 grados centígrados, entonces es mayor que mi temperatura de crítica, es vapor sobrecalentado. Mi cuarto C, por calcular todavía. Entonces, para mi cuarto A, tengo que ir a hacer, a ir a tablas. Vamos a las tablas a buscar 200 kilopascales, que está marcado acá, 200 kilopascales. Tengo que copiar B sub F, B sub G, U sub F y U sub G, nada más, solo cuatro datos. Que van a ser igual, que están en esta tabla, que son 0.01061, 0.88578, U sub F es 504.50, U sub FG es 2024.6. Entonces son de manera sencilla si se dan cuenta. Entonces de acá yo tengo que hallar el volumen específico y la energía interna. Hallamos la calidad primeramente, porque yo tengo mi volumen específico. Bueno, en realidad tengo la calidad en este caso, ¿no? No tengo que hallar la calidad. Entonces tengo que hallar directamente mi volumen específico y mi energía interna con ayuda de estas dos ecuaciones. Reemplazando, que va a ser B sub F, que es 0.00061, más la calidad, que es 0.8, por la diferencia de B sub G menos B sub F. Y nos va a dar un volumen específico de 0.7088 metros cúbicos por kilogramo. Y hacemos lo mismo para la energía interna A. Reemplazamos valores y nos va a dar un valor de energía interna A de 2124.18 kJ por kilogramo. Lo mismo hacemos para la energía, el volumen específico en B y la energía interna en B. En este caso es el caso más sencillo de hallar propiedades, porque ya tengo temperatura y tengo presión. Entonces yo voy a las tablas de vapor sobrecalentado y busco bueno, en este caso es 2 megapascales. Yo tengo que buscar 2 megapascales, que está acá, 2 megapascales, y busco 400 grados centígrados, que es todo esto, ¿no? Entonces, una vez que ya tengo marcado, solo tengo que ir a esta tabla de acá. Acá le hacemos un pequeño zoom. Esto tienen que recordar, este es volumen específico, energía interna, entalpía y entropía. Entonces yo necesito volumen específico y energía interna. Entonces es 0.15122 y 2945.9. Entonces tengo que copiar esto. Es 0.1512 o 15122 y energía interna B 2945.9, que se comporta como vapor sobrecalentado. Entonces con eso ya tengo la energía interna, diré volumen específico en B y la energía interna en B.
tengo en el volumen específico en A y la energía interna en A. Lo que me falta es hallar las masas, entonces hallamos esto, masa A y masa B, que el volumen es igual a la masa por el volumen específico. De acá despejamos la masa y vamos a obtener estas ecuaciones. Volumen A es un metro cúbico sobre 0.7088, donde metro cúbico con metro cúbico se simplifica y me da un resultado de la masa A de 1.41 kilogramos. Lo mismo para la masa B, que mi volumen es 1.1 metro cúbico, perdón, y mi volumen específico es 0.15122 metros cúbicos por kilogramo. Metro cúbico con metro cúbico se simplifica y me queda kilogramos, que es 6.61 kilogramos. Y con eso ya tengo la masa de A y la masa de B. Entonces, lo último que me queda es hallar el volumen específico en C y la masa en C. Masa en C es la masa de A más la masa de B, que es 1.41 más 6.61, que nos va a dar 8,02 kilogramos. Y el volumen en C es volumen de A más volumen de B. Es 1 más 1, 2 metros cúbicos, ¿no? Y acá hallamos el volumen específico de C, que es 2 sobre 8,02, que nos va a dar 0,24 o 2.494 metros cúbicos por kilogramo. La masa en C ya hemos encontrado, ya tenemos dato. Entonces, con estas dos propiedades, en el cuarto C yo tengo temperatura y tengo volumen específico, tengo que encontrar en qué zona se encuentra. Entonces, yo voy a tablas, en este caso de temperatura, vamos a poner resaltar acá temperatura, expresión, temperatura, que tiene que ser 200 grados centígrados, estaría acá. Lo marcamos y vamos directamente al volumen específico. Acá es 0.24, mi volumen específico es 0.12. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de un vapor sobrecalentado. Entonces, ahora sí, tengo que ir a tablas de vapor sobrecalentado y tengo que buscar mi volumen específico, pero a 200 bueno, a 200 grados centígrados. En este caso, vamos a rayar todos para que podamos observar. Vamos a ir rayando todas las temperaturas, todos los volúmenes específicos que cumplan que están a 200 grados centígrados. Muy bien, seguimos acá igual. Ahora sí, ahora sí, 0.24 es nuestro dato. Entonces acá tengo que buscar para 200 grados centígrados, aquí es 21, aquí es 4, 2, no me sirve. Aquí es 1, 0.71, 0.5, tampoco me sirve. Acá es 0.42, aquí es 0.35 y aquí es 0.26. Este de acá es un poco más cercano al que yo tengo, entonces lo vamos a marcar. Solo este de acá, 0.26. Yo tengo 0.24. Entonces este es cercano. Luego, el otro que viene directamente es 200 grados, es 0.26. Ah, ya. Entonces, mi valor se encuentra entre la presión 1.0 megapascales y 0.8. Entonces, yo tengo que interpolar con ayuda de estas dos. Entonces, mi presión para 1000 kilopascales, o sería de 1 megapascal, es de 0.20602, que sería esta de acá. Y mi energía interna para este caso también es 2622.3, que sería esta de acá. Y para mi presión de 800 kilopascales, mi volumen específico es 26.088 y mi energía interna 2, o mi energía interna, perdón, es de 2631,1, que está acá. Y una vez que yo tengo esto, tengo que interpolar para la presión y para la energía interna, con ayuda de mi volumen específico. Entonces yo tengo eso, voy a interpolar, voy a obtener una energía interna de 2629,26, que por kilojoule por kilogramo. Y la presión C, que va a ser 1000 más 800 menos 1000 sobre 0,26088 menos 0,20602 por 0,2494 menos 0,20602. Entonces, haciendo esta operación, voy a obtener una presión C de 841,85 kilopascales. Y con eso tendría mi presión, que es el inciso B o el inciso A de mi problema, ¿no? Ya tengo también mi inciso A, que es mi presión. Una vez que ya tengo mis energía interna del cuarto A, del cuarto B y del cuarto C, solo tengo que reemplazar en la ecuación 1, que va a ser la masa de C, que es 8.02, por energía interna de C, que es 2629,26, menos masa de A, 1.41, por energía interna de A, 2124,18, más la masa de B, 6,61, por la energía interna de B, 2945,9. Acá kilogramo con kilogramo se va y me queda kilojoule.
acá kilogramo con kilogramo se va y me queda kilojoule. Entonces me va a quedar una cantidad negativa, que va a ser 1383 kilojoules. ¿Eso qué quiere decir? Que está haciendo un calor de salida. Por lo tanto, mi calor de salida es de 1383 kilojoules. En ese examen, me acuerdo que habían puesto menos 1383 y luego abajito habían puesto calor de entrada, ¿no? Bueno, ni siquiera habían puesto calor, directamente han puesto, no ni especificado si era de entrada o salida, directamente calor igual a positivo 1383. Entonces ahí ya les he descontado 5 puntitos, porque no tiene sentido que me coloquen calor y que sea positivo, porque ahí me estarían diciendo que mi calor es de entrada. Si no se acuerdan en su examen cuándo es calor de salida y cuándo es de entrada, entonces preferiblemente para que no tengan esa disminución de nota, pues puedan colocar de esta forma. Y con eso terminamos este problema, ¿no? Básicamente es hallar propiedades, porque la primera ley se realiza en una pequeña parte del problema, que es en el inicio nada más. Es analizar la energía, la primera ley, trabajo y ya tengo la transferencia de calor. Es un pequeño análisis nada más. Lo demás es propiedades, que son sustancia pura, ¿no? Entonces, ese sería este problema. No sé si alguien tiene alguna consulta.